Alejandro Martínez era un hombre común, pero su amor por la fotografía lo hacía destacar. A sus 28 años, vivía solo en un pequeño apartamento lleno de fotos enmarcadas en las paredes, capturas de momentos ordinarios pero llenas de vida. Le gustaba pensar que, con cada fotografía, lograba atrapar un pequeño fragmento del alma de las personas, de los lugares, de los objetos. Un día, mientras caminaba por el centro de la ciudad en busca de inspiración, algo lo llevó hasta una tienda de antigüedades que nunca antes había visto. Sus ventanas polvorientas y el letrero desgastado no llamaban la atención de muchos, pero algo en su interior lo atraía como un imán. Decidió entrar. Dentro, el aire era denso y pesado, como si el tiempo hubiera dejado de fluir hacía mucho tiempo. Las estanterías estaban abarrotadas de objetos viejos y olvidados. Y ahí, en una esquina, vio algo que hizo que su corazón latiera con fuerza, una cámara antigua, con un cuerpo de madera oscura y detalles de metal desgastado. Parecía un artefacto de otro siglo, y Alejandro, sin dudarlo, supo que debía tenerla. Justo cuando se acercaba para tomarla, una voz grave lo interrumpió. «Esa cámara tiene una historia, joven», dijo un anciano que surgió de las sombras del local. Su voz tenía un tono ominoso, y sus ojos, aunque cansados, parecían contener un secreto oscuro. No todos los que la han usado han sobrevivido para contarlo. Alejandro se detuvo por un momento. Miró al anciano y luego de nuevo a la cámara. «¿Qué historia?», preguntó, más intrigado que asustado. El anciano lo observó en silencio antes de responder. «Pertenece a un fotógrafo que desapareció hace muchos años. Dicen que sus fotos capturaban algo más que imágenes. Algo que no debía ser visto. Pero si crees que puedes manejarlo, es tuya». Alejandro, sintiendo un escalofrío recorrer su espalda, sonrió nerviosamente. No creía en supersticiones, solo en lo que podía ver a través del lente. Sin decir una palabra más, pagó por la cámara y salió de la tienda, ignorando la mirada persistente del anciano que lo seguía hasta la puerta. Esa misma noche, en su pequeño estudio casero, Alejandro no podía contener la emoción de probar la nueva cámara. Colocó el equipo con cuidado, admirando su diseño arcaico. Parecía una ventana al pasado, una conexión con algo más allá del tiempo. Acomodó las luces y tomó sus primeras fotos, algunos objetos del estudio, un par de autorretratos. Todo parecía normal. Pero fue cuando reveló las primeras fotos que algo cambió. Al principio, no notó nada extraño. Las fotos tenían ese grano particular de las cámaras antiguas, pero en una de ellas, algo llamó su atención. En una de las fotos que había tomado de sí mismo, había una figura borrosa en el fondo, una sombra indefinida. Alejandro frunció el ceño, convencido de que debía ser un defecto en la imagen. Sin embargo, en cada una de las fotos reveladas, la figura oscura estaba ahí, cada vez más clara. Lo que al principio parecía una sombra, en las fotos siguientes se transformaba en algo más tangible, más humano. Se podía distinguir una silueta, un rostro que no recordaba haber visto en el estudio. Alejandro, desconcertado, dejó las fotos sobre la mesa y decidió dormir, atribuyendo las anomalías a algún error técnico. A la mañana siguiente, mientras revisaba nuevamente las fotos, la presencia en ellas parecía aún más evidente. Ahora, Alejandro estaba seguro, había alguien o algo más en las fotos, alguien que no estaba allí cuando él las tomó. Una sensación de inquietud comenzó a invadirlo. Quiso volver a la tienda para devolver la cámara, pero cuando regresó, el lugar ya no estaba allí. En su lugar, solo había un edificio vacío, abandonado. La tienda había desaparecido,
al igual que el anciano. Con el corazón acelerado y la cámara en su mano, Alejandro supo que había algo más en juego. Las figuras no solo aparecían en las fotos. Ahora, sentía su presencia a su alrededor. Escuchaba pasos cuando no había nadie más en la casa, y al revisar las fotos nuevas, las mismas figuras aparecían, pero ahora estaban más cerca. Mucho más cerca. Una noche, mientras revelaba una nueva serie de fotos, Alejandro notó que en una de ellas, su propio reflejo no aparecía. En su lugar, la figura que lo había estado persiguiendo desde las primeras imágenes estaba ahí, de pie, justo detrás de donde él debía estar. Alejandro sintió un frío que se colaba en sus huesos. ¿Cómo podía no estar él en la foto? Su mente intentaba encontrar una explicación lógica, tal vez un fallo de la cámara, tal vez su propio cansancio. Pero algo dentro de él sabía que era más que eso. Las figuras borrosas que habían aparecido al principio ahora estaban claramente definidas y sus miradas vacías parecían atravesarlo desde el papel fotográfico. Los días pasaron, pero la sensación de ser observado nunca desapareció. No importaba dónde estuviera, siempre sentía la presencia, esa extraña compañía que no debía estar allí. Intentó concentrarse en su trabajo, en su vida cotidiana, pero cada vez que levantaba la cámara, las mismas figuras regresaban. Un día, mientras paseaba por el parque en busca de nuevas tomas, decidió probar algo diferente. Tomó fotos de los árboles, del paisaje, de los transeúntes. Pero cuando reveló las fotos más tarde esa noche, lo que encontró lo dejó sin aliento. Las figuras no estaban solamente en las fotos tomadas dentro de su casa, ahora aparecían en todas partes. Estaban en el parque, entre los árboles, mirándolo, siguiéndolo. Alejandro sintió como si estuviera perdiendo la cordura. Su obsesión por la cámara crecía. No podía dejar de usarla, como si una fuerza invisible lo empujara a seguir tomando fotos, como si algo dentro de él lo obligara a capturar esas almas atrapadas en su lente. Intentó deshacerse de la cámara, pero cada vez que lo hacía, siempre volvía a encontrarla en su casa, sobre su escritorio, esperándolo. Las noches se hicieron interminables. Cada sonido en su apartamento lo despertaba, cada sombra parecía moverse cuando no la observaba directamente. Una madrugada, se levantó de la cama y fue directo al estudio, incapaz de contener el impulso de revisar las fotos una vez más. Su mano temblaba cuando encendió la luz roja del cuarto de revelado y comenzó a procesar las últimas imágenes. Al pasar una de las fotografías por los líquidos, algo en la imagen lo hizo detenerse en seco. En esta nueva foto, la figura oscura no estaba al fondo, estaba justo frente a la cámara, mirándolo directamente, sus ojos vacíos pero llenos de un propósito oscuro. Pero lo más aterrador era que esa figura era él mismo. Alejandro estaba en la foto, pero no como debería ser. Su expresión era vacía, su piel pálida, y sus ojos ya no parecían humanos. El pánico comenzó a apoderarse de él. ¿Qué significaba todo esto? ¿Qué le estaba haciendo esa cámara? Buscando desesperadamente respuestas, Alejandro decidió investigar el origen del aparato. Regresó a la tienda de antigüedades, pero como antes, solo encontró un local vacío. No había rastro del anciano ni de los objetos que alguna vez llenaron las estanterías. Frustrado y al borde de la desesperación, recurrió a los archivos de la biblioteca local, intentando encontrar alguna pista sobre el misterioso fotógrafo del que el anciano había hablado. Días después, encontró una noticia olvidada en los periódicos amarillentos de la década de 1920. Fotógrafo desaparecido en extrañas circunstancias, titulaba el artículo. El fotógrafo, un tal Mateo Salazar, había sido conocido por su fascinación con la idea de que las cámaras podían capturar no solo la imagen de las personas, sino también una parte de su alma. Salazar desapareció sin dejar rastro, y sus últimas fotos mostraban figuras inexplicables, personas que no estaban presentes en el momento de la toma. Alejandro sintió un escalofrío recorrer su espalda.
La historia de Mateo Salazar se parecía peligrosamente a la suya. Las mismas figuras. Las mismas desapariciones inexplicables. Esa noche, Alejandro decidió que tenía que acabar con todo. Si seguía usando la cámara, acabaría como Salazar. Pero no podía simplemente deshacerse de ella, no después de lo que había pasado la última vez. Tenía que encontrar otra forma. Una manera de liberar a las almas atrapadas en las imágenes, o tal vez, liberar la suya propia. Con manos temblorosas, encendió la cámara una última vez. Colocó un temporizador y se sentó frente a ella, en medio de la oscuridad de su estudio, esperando. El clic del obturador resonó en la habitación, rompiendo el silencio. Esta vez, sabía que la foto revelaría algo definitivo. Al día siguiente, cuando Alejandro no se presentó a su trabajo, sus amigos decidieron ir a buscarlo. Lo encontraron en su apartamento, pero Alejandro ya no estaba allí. Solo la cámara permanecía, y junto a ella, una fotografía revelada recientemente. En la foto, Alejandro aparecía sentado frente a la cámara, pero su rostro estaba diferente. No había rastro de emoción en su expresión. Parecía vacío, perdido. Y detrás de él, en las sombras, todas las figuras que había capturado en sus fotos anteriores estaban presentes, observándolo en silencio. Alejandro se había convertido en uno de ellos. La cámara fue llevada a la comisaría como parte de la investigación sobre la desaparición de Alejandro. Sin embargo, a los pocos días, también desapareció misteriosamente. Nunca se volvió a saber de ella, hasta que apareció en una tienda de antigüedades en otra ciudad, esperando a su próximo dueño. Gracias por acompañarme en esta inquietante historia. Si te ha gustado, no olvides darle me gusta y suscribirte a mi canal para no perderte más relatos aterradores. Y cuéntame en los comentarios, ¿alguna vez has vivido una experiencia paranormal? Me encantaría saberlo.